Muy buenos días, mis amigos. Hoy, día lunes 20 de julio, en nuestro programa número 29 de Ecos de la Ciencia, despertando curiosidad con la dirección de su amigo de siempre, Francisco Vinicio Ayala, desde Cayambe, Ecuador, a través de la radio Ecos de Cayambe, 1470 kilohertz. Invitada especial del día de hoy es pues la jueza Pavlova Astaiza Vallejo. Un poco difícil la pronunciación, ya le vamos a preguntar de dónde proviene el nombre. Es abogada de la Universidad Central del Ecuador, magíster en prevención de violencia de género por la Universidad de Salamanca en España. Está terminando sus estudios de doctorado en ciencias jurídicas en la Universidad de Buenos Aires y es jueza de la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer o miembros del núcleo familiar desde el año 2013. Muy buenos días, mi doctora jueza. Vamos a conversar con usted sobre los temas que son muy preocupantes al día de hoy, la pandemia, que es el incremento de casos de violencia intrafamiliar. Pero antes, le quiero hacer una confidencia. Encontré que nuestra nueva vicepresidenta, María Alejandra Muñoz Seminario, también hizo la misma maestría que usted de prevención de violencia contra la mujer y políticas de inclusión en la Universidad de Salamanca. Buenos días, doctora. ¿Fue ella su compañera? Adelante. Está muteado su Buenos días, micrófono. ahí. Adelante, mi doctor. Buenos días. Gracias. Buenos días con todas y todos los escuchas de esta prestigiosa radio y de un lugar tan hermoso como es Cayambe. Francisco, también por la invitación. A ver, hay varias preguntas antes de iniciar, pero No, la última sí. empecemos con el chisme. Fue compañera de la vicepresidenta, mi doctora. De hecho, en la maestría habíamos dos ecuatorianas y ella era la una. Sí, es verdad. María Alejandra, estábamos en la misma maestría. En cuanto al nombre, es una larga historia, pero se reduce a lo siguiente. En Rusia, los apellidos femeninos se constituyen con una A al final. Ya, Entonces, el apellido de la familia Pavlov, cuando era una mujer miembro de esa familia, en lugar del nombre se le aumentaba una A al final. Por ya, ejemplo, un hombre, Iván Pavlov, pero si es mujer, es Pavlova. Entonces, Iván no es el que determinaba el sexo en la persona, sino el apellido. ok, Entonces, la hermana de Iván Pavlov, el famoso psicólogo, era bailarina, Ana Pavlova. ya. Y de esto que mi padre, que era muy aficionada a la lectura rusa, nos puso el nombre a mi hermano y a mí. Entonces, de ahí proviene mi nombre. Y mi apellido es de la costa, no es de aquí, de la sierra. Y de ahí es este nombre. Bueno, ok. Entonces ya conocida la parte de que pues ya vemos que usted es muy amiga de la nueva vicepresidenta del Ecuador y vemos cómo, de dónde proviene su nombre. Le cuento que la razón de la invitación es que al menos, digamos, las estadísticas nacionales que públicas nos indican que pues hay los números de denuncias de violencia intrafamiliar y de género han disminuido. Entonces, no entendemos a qué se debe eso. Pero por otro lado, las denuncias en el Cantón Cayambe han aumentado y hay mayores denuncias sobre problemas de violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer y niños. Entonces, un poco primero cuéntenos cómo están las estadísticas de este tema tan importante durante la pandemia. A ver, es importante, Francisco, mencionar que desde el año 1995 que se crearon las primeras comisarías de la mujer, y quiero entrar en esta temática para poder entender, las estadísticas no son un medidor definitorio sobre el tema del riesgo y de la vulnerabilidad de las mujeres en tratándonos como números. A ver, ¿qué es lo que pasa? Ustedes habrán escuchado desde 1995 en las propagandas que decían de cada 10 mujeres, 10 son maltratadas. Ese vamos a
Se perdió la comunicación. Doctora, Para mí no. se está cortando la comunicación, algo está Sí, pasando. sí. ¿Aló? Yo les tengo bien. Yo les tengo bien. Okay, ahora sí, ya Yo estoy regresó bien. bien. Siga, adelante. Yo estoy bien. Entonces, les decía que para 1995 al 97, el Ministerio de Gobierno transforma 3 comisarías nacionales en comisarías de la mujer. Estamos diciendo entonces que antes no había a dónde acudir. Ya para ese año existían lugares, pero obviamente no había mucho acceso también a la difusión y a la información. ¿Aló? Se cortó de nuevo. Debe ser algún problema con la red. Yo les tengo bien, yo les escucho Bueno, bien. siga adelante. Entonces, históricamente, con la transformación de la justicia es que vienen dándose estos avances, entonces no podríamos terminantemente decir que existe un número exacto de personas o que aumentan o rebajan las denuncias en razón de que es el acceso a la justicia el que nos determina si es que este numérico que nos dan de las mujeres que llegan a denunciar, imaginémonos cuántas mujeres, Francisco, se quedan en sus casas sin la posibilidad de denunciar. Es decir, el número de las que pueden llegar a denunciar no es exacto ni coherente con las verdaderas víctimas. Esa es la primera situación. Lo segundo, en la época de pandemia, obviamente que se agrava la situación, porque más allá de que las personas no pueden salir, las mujeres se encuentran aisladas en cuarentena, conviven mayoritariamente con sus agresores. Entonces, ¿qué hizo la Fiscalía y qué hizo en este caso el aparato del sistema judicial? Es lograr tener una plataforma para poder denunciar desde el Internet, desde los teléfonos, desde las nuevas tecnologías y obviamente los números también se han complicado porque es más complejo el poder hacer números desde la tecnología que a veces no se termina de hacer una denuncia. Entonces, si hablamos de denuncias hasta antes de la pandemia, el acceso a presentar denuncias, hablaríamos de unas 4,000 por año. Y ahora que estamos hablando de unidades judiciales que ya no son comisarías y que hay a nivel nacional un aproximado de 90 unidades judiciales en el país. Hablando de Quito, hay 14 unidades judiciales que abastecen a todo el distrito metropolitano, pero durante la pandemia este número puede subir y bajar, porque depende de otros factores, como les indicaba, que ya hay una nueva ley de violencia, en donde se les otorgaron competencias también a las tendencias políticas para recabar o receptar denuncias y otorgar medidas de protección administrativas. ¿Qué es eso? Y les voy a explicar si es que puedo en este momento. En cuanto a lo que es la prevención, ¿qué es importante, Francisco, que conozcan las mujeres que nos escuchan y los hombres y los miembros de una familia que se encuentren en una situación de riesgo? Que la mayoría de mujeres no quieren un proceso judicial. La mayoría de personas necesitan ayuda para entender por qué viven un proceso de violencia dentro de su hogar. Y muchas de las parejas todavía sin entender el ciclo de violencia, es decir, por qué me pega, por qué me agrede, o ese imaginario que le ponen en un sistema patriarcal a una mujer, es que no cociné, es que no hice esto, es que no hice aquello, y piensan que por esta situación se ven en una obligación de aguantar a su maltratador. Lo que menos quieren es un proceso jurídico, no quieren enfrentar a la justicia, no quieren ser visibles porque tienen el bochorno público. Aparte de que me golpea mi esposo, yo no quiero pues que todo el mundo se entere. Entonces, no tenemos todavía en Ecuador desarrollado un sistema de prevención en cuanto a un plan o un proyecto de qué quiere la víctima. Desde ese punto de vista, ¿qué hace la nueva ley orgánica integral para erradicar y prevenir la violencia de las mujeres? Es darles medidas de protección o la famosa boleta de auxilio, que es lo que la mujer
a primera fila es lo que pide y quiere. A veces no saben ni cómo, ni para qué es, ni cómo se utiliza, pero piden una boleta de auxilio. Esto involucra otro tema que son las medidas de protección, ¿no? Son varias, alejamiento, reintegro a la casa, etcétera. Pero comúnmente lo que quieren es una boleta de auxilio. El momento que se presenta una denuncia en una tenencia política con la reforma de la nueva ley de violencia contra las mujeres, que data de ahora de enero del 2018, si no me equivoco, tienen esa posibilidad de, a través de Fiscalía, a través del Consejo de la Judicatura o las unidades judiciales de violencia, presentar una denuncia y solicitar la medida de protección. No necesitan de un abogado, no necesitan ningún auspicio jurídico, simplemente llenar una solicitud e inmediatamente son atendidas otorgándoles medidas de protección. Ojo, este tema es independiente de un juicio al que se tiene acceso a través del Código Orgánico Integral Penal, en donde sí se va a necesitar un abogado, un defensor público y todo el engranaje jurídico de ayuda para una víctima. ¿Por qué y para qué? Para que en este caso el agresor o el presunto agresor ingrese a ser procesado en base a sus garantías del debido proceso y lleguemos a un juzgamiento. Es decir, estas medidas de protección administrativa son un paliativo preventivas hasta que la señora que se empodere, hasta que pase su crisis, hasta que reciba atención médica, hasta que reciba atención psicológica y esté apta para ingresar a un juicio, esté apta para enfrentar a su agresor ante un juez, o ante los defensores, ante las diligencias que vienen y lograr así una sanción al agresor. Entonces, tenemos un abanico de posibilidades ahora dentro del procedimiento de ayuda a las víctimas de violencia. Y en ese sentido ya, bueno, ese sería el procedimiento, digamos, ideal, pero la realidad nos lleva a diferentes situaciones. En el caso de Cayambe específicamente, fíjese que el mismo juez atiende temas de familia y temas de violencia, y para que el juez pueda tratar un tema, están indicando los abogados que están con una demora de más de 4 meses. Entonces, ¿cómo puede funcionar la justicia en ese sentido si tenemos un retraso de 4 meses? Imagínense qué va a pasar mientras tanto. Claro, es una problemática que se viene dando, como le indicaba Francisco, desde que habían en Quito al menos solamente 3 comisarías y no existía el sistema de justicia que tenemos ahora, porque sí vale también aclarar que en Ecuador hubo una transformación de la justicia. Se trató, y por primera vez en el Ecuador, en el año 2013, se crearon las unidades judiciales de violencia con una imagen y perspectiva de género precisamente para contener un poco esta situación de la violencia, y que obviamente se desarrolló durante una década, casi un poquito más, donde teníamos unidades que estaban absolutamente estructuradas con personal capacitado, pero la demanda que sí iba en aumento. En caso de Cayambe, existen lo que se llaman unidades multicompetentes. De acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial, por cada 100.000 habitantes hay un número óptimo en Latinoamérica para tener jueces y que este número de habitantes tengan acceso a una justicia célere, que es lo óptimo, al menos en temas de violencia. Y si no me equivoco, Ecuador estaba en el segundo lugar de los demás países en Sudamérica a razón de una tasa de 12 jueces por cada 100.000 habitantes, ¿no? Cuando lo óptimo decía la CIDH que son 10. Desde esa perspectiva, en Cayambe, por el número, me parece que en el año 2010 o un poco antes, no se podía alcanzar el número para poner una unidad especializada, pero lo que hicieron es otorgarle competencias a un juez para que conozca varias materias. Eso es obvio que sí incide y muchísimo en la temática de la situación de violencia. ¿Por qué? Porque para eso la Constitución en su artículo 81 determina jueces y justicia especializada. No es lo mismo tratar un choque, hablar con personas que deben dinero a otra, o hablar de casos de la niñez, de una tenencia, que hablar con una víctima de violencia de género o de violencia intrafamiliar. Por eso es lo importante, Francisco, de la prevención. Porque en una ciudad pequeña, que parecería grande, pero realmente no es tan grande, acceder a espacios como psicología, acceder a espacios de ayuda como mediación
Y no me refiero a la violencia, ¿no? Porque en violencia no se puede mediar. Me refiero a las situaciones colaterales, agotar todos los mecanismos. Es importante resaltar también, Francisco, que la mayoría de población en Cayambe son indígenas y obviamente la cosmovisión de ellos es absolutamente diferente. Tenemos casos de justicia indígena, pero penosamente los que han llegado a Quito, específicamente a mi unidad, no dan buenos resultados porque a pesar de que la idea de la victimología es entender que hay una víctima porque hay un agresor, en la justicia indígena he tenido casos que me llegan a mí donde les han sancionado a los dos. O sea, todavía existe el imaginario del machismo de que le castigaron a ella porque ella le fue infiel y a él porque le pegó a ella. Entonces, no hay una coherencia en cuanto a los tratados internacionales de hacer entender el por qué no tenían que haberle golpeado a ella, porque ella es una víctima de violencia. Pero tenemos también, sí, muchísimos lugares, ONGs y OGs que prestan ayuda para que, lo más importante es empoderar de los derechos, como les decía. ¿Qué significa empoderar a una mujer en los derechos o a una víctima, independientemente de que sea mujer o hombre? Significa saber qué leyes le asisten, hasta dónde puedo llegar. Si es el tema económico lo que me está obligando a quedarme en esa casa, ok, ¿cuál es la vía que debo adoptar entonces? Porque yéndonos a un extremo, si yo busco, en este caso, a la unidad de violencia para presentar una denuncia, voy a llegar al día en que le van a meter preso a él porque me golpeó. ¿Y qué solucioné sobre mis hijos, sobre los alimentos? Si soy una mujer rural que no ha tenido acceso a la educación, si tengo dependencia económica porque vivo en Cayambe, pero mi familia es del Puyo o es de Baños y no tengo a nadie aquí, ¿qué solucioné? No solucioné nada y dentro del sistema machista me obliga a que yo misma le vaya a buscar a él en la cárcel, a que yo misma le lleve la comida, a que deje a mis niños y que por poco y le pida disculpas por haber hecho que le manden preso. Ese esquema es el que hay que destruir. Es el que hay que hacerle entender, a ver, señora, ¿usted qué necesita? Lo que la víctima necesita es más importante que lo que dicte incluso la jueza. Si usted necesita económicamente que pague el arriendo, la luz, se puede pedir una pensión de subsistencia, es una medida de protección. Si usted quiere que él se vaya de la casa por un momento, es que vean, no es mi casa, es de mis suegros y yo no quiero que ellos piensen que le estoy quitando la casa. Es un alejamiento temporal. Si él le botó de la casa, le hacemos que reingrese. Si necesitamos cuidados especiales para X persona, también. Entonces, es un abanico de 12 medidas de protección que son preventivas antes de llegar a un juicio. Pero de las encuestas... Pero ahora en ese sentido, en el caso de Cayambe, la Unidad de Protección de Derechos del municipio está haciendo este trabajo tanto de prevención cuanto de orientación a las personas. Pero un poco mi impresión es la siguiente, como hay casos extremos, pero igual no se puede llegar a más, digamos, a que haya las sanciones porque pues no están los jueces disponibles. Las citas, como estoy indicando, toman demasiado tiempo. Entonces, a pesar de haber casos extremos, se queda en esto, en una orientación. No sé si una orientación muy buena, profesional, eso habría que evaluar, pero hay esa orientación. Pero el problema es qué pasa con los casos extremos, porque pues como vemos en Ecuador, el femicidio es un tema muy grave que nos pasa al ser uno de los países líderes en este delito. Sí, como primer nivel les había manifestado que es el tema de empoderamiento, prevención. Luego vamos a la fase ya del juzgamiento. La idea de estar fuerte, incluso, y pese que el Código Penal no obliga a la víctima a comparecer a juicio, pero penosamente por el nivel que tenemos en este caso de las defensas técnicas, más que todo no me refiero al nivel de conocimientos del derecho, sino de la perspectiva de género y del abordaje integral, ¿no? Aquí casi no se estudia este tema en Ecuador. Entonces, tratan un caso civil o de tránsito igual que uno de violencia. Desde ahí ya viene el problema, ¿no? La perspectiva de género es importante. ¿Por qué se dan los femicidios? Justamente, ¿y para qué se hace la prevención? Para evitar llegar al femicidio. En el segundo nivel, que es dentro del proceso de la víctima, empieza el nivel judicial. Es verdad, en este caso, por lo de la pandemia, estamos atrasadas 4 meses, es cierto, y estamos difiriendo denuncias, pero el día viernes acaba de salir un protocolo del Consejo de la Judicatura, donde ya nos autorizan a hacer audiencias telemáticas a través de esta tecnología que es el Zoom, y obviamente tienen la posibilidad, tanto las víctimas como sus abogados, de solicitar a los jueces
para adelantar la fecha, con ese sentido de adelantar la fecha, haciéndolo a través de las plataformas informáticas. Eso es lo uno. Lo otro es que lo importante es que una víctima cuente con medidas de protección, Francisco. Pero ¿cuál es el problema? Que tampoco les asesoran en el sentido de, le dan la medida de protección y se van a la casa felices. No cumple con el debido proceso. La policía es el segundo engranaje dentro de este motor. Si es que no ejecutan las medidas de protección, equivale a no tenerlas. O sea, yo a mí no me sirve tener una boleta y guardármela y salir corriendo. ¿Por qué? Pasa un fenómeno psicológico que lo estudia Lorenz también cuando dice, el ser humano ya se va confiado, en este caso la mujer, de que ella tiene una boleta, pero el señor no sabe. Entonces ella se va mal empoderada a su hogar y empieza a molestar, como suelen decir, a provocar. No existe la teoría de la víctima provocadora, pero ya está empoderada y le empieza a molestar y le dice, ok, me haces algo y te mando preso. ¿Y qué hace el hombre? Cede y le da un golpe. Entonces ella ya se volvió más vulnerable y doblemente. ¿Por qué? Porque no le sirvió para nada la boleta de auxilio. ¿Cuál es el objetivo de darle una boleta o una medida de protección? Que vaya a la policía. Y es un derecho también en este caso del presunto agresor, de saber que sobre él hay una demanda, de están acusando de tal cosa, señor, tiene derecho a la defensa, usted puede escoger un abogado, si no el Estado le va a dar uno, etcétera. Entonces él ya sabe y le dicen, usted no le puede insultar, no le puede golpear, no le puede hacer ningún acto de persecución a su esposa, y él ya está ahí sí notificado. Ese acto, que aunque parezca pequeñito, Francisco, es absolutamente determinante en la protección de esa víctima. ¿Qué ha pasado? Que en los casos que tenemos en Ecuador, de aquí, de enero a la fecha actual, si no me equivoco, hay 22 femicidios a nivel nacional. En junio y julio no es que subieron de anteriormente, sino que aquí el problema es de difusión. Muchas veces no tenemos acceso a esa información y nos asustamos por los números que escuchamos, pero no sabemos que antes de la pandemia habían 33 tal vez, ¿no? Entonces es un problema de difusión. El momento en que la persona ya está empoderada con las medidas y le ha notificado al presunto agresor, ya no se acerca. Es muy bajo el número de agresores hombres que pese a que se les están dando las medidas de protección, que pese a que la policía ya le notificó, vulnera ese derecho y le vuelve a agredir a una persona. ¿Por qué? Porque la policía les informa que no solamente sería la contravención o el delito de violencia, sino un delito de desacato que le llevaría a perder la libertad por 3 años, que es el rato que él incumpla estas decisiones de la autoridad competente, ¿no? Entonces, ¿cómo se evitan los homicidios? Haciendo este proceso, pero cumpliéndolo. Es decir, con la policía, con la notificación, pero por eso es el problema de, es que yo no estoy empoderada y yo no quiero que él sepa que le denuncié, doctora. O sea, yo solamente quiero la boleta, pero no quiero que él ni se entere. La justicia no puede actuar así. No, los jueces estaríamos incumpliendo. Entonces, el tema del tiempo, sí se lo puede, ahora ya se puede solicitar que se adelanten las fechas haciéndolo por vía telemática y creo que sí va a ayudar y favorecer. El tema de la multicompetencia sí es una limitante que penosamente el Ecuador no lo ha podido solventar en estos 3 últimos años, porque sí es necesario que exista justicia especializada. Y mientras tanto va a seguir todavía en retroceso de los derechos en lo que se refiere a acceso a la justicia. Los tenientes políticos de Cayambe, las juntas metropolitanas, todos ellos ya tienen también posibilidades de otorgar medidas de protección administrativas para garantizar por lo menos la prevención. Y en cuanto a la línea de educación, sí sería absolutamente necesario e importante que en las zonas rurales se capacite a profesionales, en este caso del derecho, y desde las escuelas, Francisco, porque esto es un tema que va de la mano, escuela, hogar, familias, estudiar aparte del tema del machismo en igualdad de valores y de actividades. Aunque no lo creas, es súper importante que el hijito en la casa le enseñe a su padre y su madre que el niño varón tiene que lavar, tiene que barrer, tiene que tender su cama y empezar a asignar actividades a todos los miembros en el hogar por igual. O sea, entender que la actividad de la casa no es solamente de las mujeres, entender esta situación es súper importante. En cuanto al tema de esta discriminación de la mujer tiene que lavar, el varón tiene que irse a jugar fútbol, y en las escuelas empezar también a hablar de igualdad de derechos, ¿no? Eso es muy, muy importante. Tenía una pequeña interrupción, pero mi madre, sí. Pero siguiendo en esto, doctora,
¿cuáles son ahora? Hablemos un poquito de qué podemos o qué es lo que se está haciendo para mejorar, qué es lo que cuáles son las acciones específicas para mejorar el proceso. Problema de presupuesto, ¿en dónde están las limitantes? A ver, como bien mencionado, y es feo tener que todavía en pleno siglo XX discutir sobre el tema presupuestario y político, pero sí incide y hay que ser también reales, ¿no? Y confrontar la situación. El Ecuador es un país en desarrollo en lo que se refiere al tema de violencia y se había asignado presupuestariamente ya valores y rubros para fortalecer las unidades judiciales especializadas y eso involucraba crearlas en lugares donde no existen, por ejemplo, Cayambe. Pero desde hace 2 años y un poco más, pese a que la Asamblea autorizó el incremento y el destino de varios rubros para este proyecto, de la noche a la mañana nos quitaron el presupuesto. La judicatura no tiene y no cuenta ya con el presupuesto para el año pasado, que lo habían rebajado, si no me equivoco, $400,000 a nivel nacional, pero este año fue cero. La judicatura sí ha hecho sus oficios, ha escrito, ha solicitado al Ministerio de Finanzas, porque no es posible desarrollar un proyecto por más básico o mínimo que sea sin contar con el presupuesto. Porque ¿qué significa y en quién repercute eso finalmente, Francisco? En las mismas víctimas y en las usuarias, ¿no? Yo recuerdo prácticamente en el año 2005 en la Comisaría de la Mujer de un sector de Quito que se conoce como la 24 de mayo, nosotros les teníamos que pedir a las víctimas que para poner las denuncias traigan 4 hojas de papel, una vincha y la copia de la cédula. Eso es hasta antitécnico. La relatoría de la ONU nos llamó la atención y nos ha dado en las recomendaciones lineamientos, directrices claros sobre el acceso a la justicia y la garantía de este derecho, ¿no? Dentro del tema de la seguridad jurídica. Pero hoy por hoy estamos atravesando una crisis muy fuerte con reducción de personal, nos han quitado varias personas. Aparte de eso, nos asignaron también más competencias a las unidades judiciales en cuanto a delitos sexuales, que es un número inmenso. Fiscalía también no tiene o no cuenta tal vez con el personal idóneo y aparte de eso, si quitamos presupuesto, no se puede dar un servicio de calidad como se merecen los usuarios y las usuarias del sistema de justicia. Como dije al inicio, Francisco, lo que por lo pronto se ha podido hacer es que Fiscalía y Judicatura han implementado un link para poder acceder a las denuncias a través de la plataforma de la función, en este caso de la función judicial, pero de ahí a poder hablar de logros o de proyectos realizados, creo que para este año va a ser imposible. Si a eso le sumamos del tema de la pandemia, pues hay que ser enfáticos que en el caso de las víctimas de violencia es una doble peste la que les acosa, ¿no? La de la violencia en su casa y la de la pandemia, porque se ven obligadas a callar, que es uno de los principios que en violencia hay que romper el silencio, denuncia. Pero aquí es la vida de la persona que se pone en riesgo. Hay campañas internacionales de utilizar códigos para llamar a una amiga por teléfono, por ejemplo, o por Zoom, pero obviamente todo esto se tiene que ir caminando y trabajando a largo plazo, ¿no? Me parece que por el momento no estamos preparados, nunca estuvimos preparados para el tema de la peste y eso sí está incidiendo también en las víctimas. Gracias a Dios no creo que existe un número tan grande como el que se hubiese podido dar, ¿no? En Argentina hay femicidios a razón de 127. Entonces, obviamente, es una población mucho más grande. En España estamos hablando igualmente, pero aquí no, lo ideal es que estemos todas vivas, pero sí se ha podido cumplir, creo yo, un objetivo dentro de lo posible, al menos, aunque puedan presentar las denuncias y obtener medidas de protección o la boleta de auxilio. No tengo muchas oportunidades de conversar con jueces, así es que aprovechando que pues estoy entrevistando a una jueza que ya tiene 7 años en la posición, una pregunta un poco más personal. ¿Cuál ha sido el mayor desafío suyo como jueza en estos últimos 7 años? ¿Qué es lo que más le llega como jueza de este tipo? Honestamente, Francisco, es un sentido de impotencia, de poder entender, y creo que María Alejandra Muñoz me comprenderá también, porque de eso se debatía mucho, es que el legislador
no termina de entender la problemática y hacen leyes desde el escritorio. Y el resultado nunca va a cambiar si seguimos repitiendo los mismos parámetros machistas en la atención judicial. No terminan de entender que una mujer víctima lo que quiere es ayuda y no un juicio. Y siguen plasmándose en leyes, nos siguen llenando de leyes que a la final no se pueden ni se adecuan a nuestra realidad. Quito no son solamente blancas, Quito no son solamente mestizas, no solamente Quito. Tenemos una infinidad de mujeres de muchísimas nacionalidades dentro de nuestro propio país, de muchísimas necesidades dentro de su tema porque es individual. Un caso de violencia no lo puedo tratar como un copy-paste ni con un modelo. O sea, préstame tu modelo para tratarlo acá. Eso es imposible. Eso no es ser sensible a la temática de género. Y desde mi puesto de jueza, 7 años y 5 más como comisaria, veo que las cosas no han cambiado y que si en algún momento ya se repuntó y se pudo salir adelante, estamos regresando, estamos retrocediendo y eso sí duele, eso sí frustra y la impotencia, como digo, es por lo menos tratar de salir con medios que sean sociales, ¿no? Que puedan ayudar a difundir y a decirles, hay quien te ayude, tal vez no encuentres lo que quieres, pero sí hay quien te ayude y hacerle entender a esta persona que el Estado le protege a través de las leyes y de una forma rara, pero sí le protege. A una víctima no hay que tratarle como una persona común. Necesita otras ayudas y necesita otras exigencias que el Estado no ha sabido responder. Bueno, y para terminar la entrevista, doctora, muchas gracias. Quizás su último mensaje para las mujeres de Cayambe y pues de nuevo agradeciéndole infinitamente su tiempo, sabiendo que es una persona muy ocupada tratando estos temas. Nunca voy a ser ocupada, Francisco, para las mujeres, jamás, siempre todo, primero ellas, después lo que sea. Y para las mujeres de Cayambe, puchas, decirles que somos las mejores, las más valientes, todas las mujeres del mundo, y lo más importante es que recuerden nunca quedarse calladas, busquen, sí, van a decir, no es aquí, vamos acá, pero esa lucha, la que siempre hemos tenido adentro en el corazón, la más fuerte es ser valientes, de seguir adelante, es no dejarse ver, como suelen decir por ahí, la cara. Tenemos derechos, señoras, niñas, mujeres, todas tenemos derechos y el más importante es, creo yo, y no está dentro de la ley, pero está en nuestra sangre, amarnos a nosotras, es conocernos, saber quiénes somos y hasta dónde podemos dar y nunca dejarnos humillar por ninguna persona, reconociendo nuestros valores y reconociendo quiénes somos. Y si necesitan un tema judicial, busquen ayuda en donde más puedan, pero que sea un organismo técnico judicial y no la ayuda de la amiga, ayuda de la vecina, porque muchas veces nos informan mal y nos hacen caer también en errores que luego nos cuesta mucho. Eso es, Francisco. Muchas gracias, mis amigos. Ha sido la entrevista con la doctora Pavlova Staiza Vallejo.